fue uno de los actores más prolíficos del cine mexicano, un rostro que se repetía en cada década, desde la época de oro hasta bien entrada la era del color. Miguel Manzano tenía una de esas presencias sólidas, imponentes, que lo mismo encarnaba al padre amoroso que al político corrupto, al juez severo o al sacerdote de conciencia intachable. Era respetado por productores, directores y temido por muchos de sus colegas. Pero ese respeto no era gratuito, se lo había ganado a base de carácter y también de una forma de ser explosiva. Manzano tenía una lengua filosa y un temperamento que podía incendiar un estudio entero si algo no salía como él quería. Gente que trabajó con él decía que era capaz de callar a un director de una sola mirada y que los técnicos solían evitarlo porque bastaba una chispa para que se desatara una tormenta. A lo largo de los años, ese genio lo metió en muchos líos, pero ninguno, absolutamente ninguno, lo marcaría como el que ocurrió en una fiesta aparentemente inocente, en casa de uno de los magnates más poderosos de la televisión mexicana. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Corría el año de 1975. Emilio Azcárraga Milmo, el heredero del imperio de Televisa, era por entonces un joven ejecutivo que ya comenzaba a consolidar su posición de poder. Su padre Emilio Azcárraga Vida Urreta todavía estaba vivo, pero le había delegado muchas decisiones. El joven Milmo ya manejaba las relaciones públicas de la naciente cadena y organizaba frecuentes convivencias en su mansión de San Ángel, a donde se daban cita los más selectos personajes del espectáculo. Fue en una de esas reuniones que todo comenzó. Ese día se celebraba el cumpleaños de Emilio Azcárraga Gallán. Pocos sabían que Manzano había sido invitado casi por compromiso. Aunque era una estrella, su fama de difícil lo mantenía al margen de los círculos sociales. A él no le gustaban las frivolidades, ni el chismorreo, ni los halagos, pero asistió. Se presentó solo, con una camisa blanca sin abrochar hasta el tercer botón. Desde que entró, llamó la atención, no por simpatía, sino por su actitud altanera. En el jardín había juegos infantiles, meseros sirviendo champán a las estrellas del momento y niños corriendo entre personajes del canal disfrazados. Uno de esos niños era el pequeño Emilio Azcárraga Gallán. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. El niño curioso, como todos, se acercó a Miguel Manzano mientras éste tomaba una copa de coñac en la terraza. Se le quedó mirando. Luego, según testigos, soltó un comentario inocente. ¿Usted es el señor que grita mucho en la tele? Manzano, sin pensarlo dos veces, se le quedó viendo, con desdén, y dijo en voz alta, para que todos escucharan: yo no grito tanto como tu madre, ¿para qué? Te aguante, mocoso mimado. Hubo un silencio absoluto. Algunos pensaron que era una broma,
Pero cuando vieron que la esposa de Emilio Azcárraga se ponía blanca como la pared y que una de las asistentes retiraba al niño casi a rastras, comprendieron que aquello no era ninguna gracia. Azcárraga mismo no reaccionó de inmediato, solo levantó una ceja y ordenó que a Manzano le sirvieran otra copa de coñac. Pero en su círculo más íntimo ya se murmuraba: lo van a borrar del mapa. A partir de ese momento, las cosas efectivamente comenzaron a cambiar para Miguel Manzano. Primero fueron las llamadas no contestadas, luego los contratos que se postergaban sin explicación. Directores que antes le rogaban para aparecer en sus cintas, ahora evitaban su mirada en los pasillos de Televicentro. Papeles protagónicos que ya estaban amarrados con él terminaban siendo asignados a actores mucho menos talentosos, pero más convenientes. En un lapso de 6 meses, Manzano pasó de ser uno de los rostros más rentables del cine mexicano a recibir papeles secundarios, breves, sin impacto. Fue entonces cuando comenzó a enojarse. Creía que era una racha, pensaba que el medio lo necesitaba, que era indispensable. Pero no era así. Y lo peor estaba por llegar. En 1976, durante el rodaje de una telenovela de época, Manzano llegó al foro y notó que su camerino había sido trasladado. Ya no estaba junto a los actores principales, sino en un pasillo lateral donde colocaban a los extras. Evidentemente que lo tomaron como humillación. Miguel hizo un escándalo, gritó, insultó a la producción y esa misma tarde fue reemplazado. En su lugar pusieron a un actor joven con menos experiencia, pero al parecer con buenas conexiones. Miguel salió furioso del foro. Su situación económica empezó a deteriorarse. Aunque tenía ahorros, estaba acostumbrado a una vida cómoda, viajes constantes, comidas elegantes, ropa a la medida, pero sin trabajo continuo. Los gastos comenzaron a comerse sus reservas. Tuvo que vender un automóvil, luego cancelar la renta de un departamento de lujo en Polanco. Pasó a vivir en una casa modesta en la colonia Narvarte y más tarde en un pequeño departamento en la colonia del Valle. Algunos colegas cercanos decían que el veto no era solo por el insulto al niño Azcárraga. Decían que el joven Milmo, en su orgullo, no podía tolerar que alguien se burlara de su familia y mucho menos frente a la élite del espectáculo. A Manzano no lo desaparecieron físicamente, pero lo borraron del mapa mediático. Era un muerto viviente para la industria, y fue entonces cuando empezaron los problemas de salud. En 1979 fue internado por una afección pulmonar que se complicó. Salió del hospital con menos fuerza y mucho más delgado. Sus últimas apariciones fueron como actor de reparto en películas que apenas lograban ser distribuidas. De aquel gigante de la época de oro solo quedó la sombra de una leyenda. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya hace 3 años que fuimos a la playa. ¿Y cómo hemos cambiado? Pequeñas arrugas prematuras por su cutis seco, use crema S de Pond's. Sus emolientes evitan la resequedad. Llame la atención bellamente.